decía, Sí. y le decía a la audiencia, todos esos gastos corrientes, todos esos gastos normales que tiene el funcionamiento del Estado, desde el papel que utiliza en el Poder Judicial hasta el algodón en el hospital, como te decía, el gasoil y la bala del policía, el docente que se le paga su salario, o el dinero que está destinado también para la copa de leche para los niños. Entonces, todos esos gastos corrientes, esos están cubiertos por los ingresos corrientes que tiene la provincia, que es el cobro de regalías, el cobro de sus impuestos. Hay que resaltar, y tengo que resaltar, que este es el tercer presupuesto que da superavitario, es decir, los gastos corrientes son menores que los ingresos corrientes. Nosotros hasta hace 3 presupuestos atrás veníamos siendo deficitarios, es decir, gastábamos más en lo corriente, en pagar sueldos, de lo que nos ingresaba. Y esto, vamos hasta a la última gestión del gobernador Francisco Pérez, que se endeudó para pagar sueldos. Pedía crédito para pagar el sueldo. ¿Cornejo Esto no se endeudó? Hace 3 presupuestos donde la provincia, con las cuentas ordenadas, tiene todos esos gastos cubiertos. Un dato de color, Juan Manuel, que nuestro país, a nivel país, el presupuesto de nuestro país, en los últimos 58 años, solamente 2, en estos últimos 10 años, han sido superavitarios. Es decir, en el 2003 y en el 2008 vieron que los ingresos superaban a los egresos. Pero del 2009 en adelante, es decir, toda la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, de Macri, fueron deficitarios. Es decir, que se gastó más de lo que entraba. Bien. Y la provincia, en ese contexto nacional, en estos últimos 3 años, los ingresos alcanzaron a cubrir todos los gastos. Pero ¿por qué se requiere este endeudamiento, este financiamiento? Sí. Puntualmente para obra, que es como capitalizarnos. Yo siempre pongo el ejemplo de que si voy y me pido un crédito para comprar la comida de mi casa del mes, que no es lo mismo que pedir un crédito para ampliar una pieza, para adquirir un vehículo, que no es un gasto corriente mío, claro. No es el gasto normal del funcionamiento, es como se lo denomina en economía, un endeudamiento bueno, porque estás capitalizándote. En este sentido, el refinanciamiento que pedía el gobernador Rodolfo Suárez estaba destinado únicamente para obra pública. Es decir, como te contaba, las 8.000 viviendas, clarísimo, la mejora, seguir continuando con las mejoras de los centros de salud. Acá nosotros, recordemos, en San Rafael se reinauguró el centro de salud de la isla, de Santo de las Rosas, para seguir mejorando las rutas provinciales con nuevos kilómetros y el mantenimiento de varios kilómetros que ya están efectuados, mejorar la infraestructura escolar. La Adrián, escuela Papernó, acá estaba prevista también construirla. Adrián. Sí. No, respecto a todo lo que nos contás, que te estamos escuchando claramente, haciendo justamente una pequeña pausa y teniendo en cuenta lo que dejó el gobernador Alfredo Cornejo como tal, como gobernador, preguntarte si vos creés que el gobernador Cornejo no se endeudó en la provincia. ¿Cuál es tu respuesta ante eso? Mira, hay que tener depende cómo analicemos el valor deuda, ¿no? Sí. Obviamente hoy la provincia tiene deuda. Apenas asumió su gestión, el gobernador Cornejo tuvo que tomar deuda, incluso para abordar toda la deuda pinche que se le llamaba, que dejó a Francisco Pérez. Por un primer momento encontramos toda la deuda que había asumido para pagar sueldos. Después, no se había pagado 15 semestres de 15 quincenas de la coparticipación que se le había pagado a los municipios. No se le había pagado a los proveedores del Estado, entre ellos los que habían iniciado con la construcción de viviendas. Entonces, sí se tuvo que endeudar y tuvo que renegociar un montón de deuda que había dejado Francisco Pérez para de esa forma empezar a ordenar las cuentas del Estado. ¿Y cómo las empezó a ordenar? Y bueno, control, por ejemplo, de todo lo que era vialidad,
con los gastos que generaba diariamente, con los gastos que generaba nuestra policía, con los traslados móviles que hacía ineficiente, por ejemplo, tenían que ir a cargar un móvil de Malargüe, tenía que venir a cargar únicamente a una estación de servicio acá en San Rafael, prácticamente llegaba con el tanque vacío, y un montón de reducción del personal, y así en un montón de áreas empezar a achicar los gastos corrientes para poder afrontar después esa deuda que tuvo que pagar para iniciar su gestión y después avanzar con el desarrollo de obra pública. Bien. Como te decía, ningún provincia, ningún país puede avanzar con la obra pública prácticamente con el presupuesto sin endeudarse. Es necesario avanzar, pero por eso esa distinción que tiene que ser con esa mirada tan importante de decir, yo me estoy endeudando para pagar un sueldo o me estoy endeudando únicamente para prestarte al ciudadano una mejor atención en el hospital, para que tenga un hospital como la gente, para que podamos circular por una ruta como corresponde. Bien, claro. Entonces, en lo que corresponde a obra pública es casi inevitable no acceder. Y más que nada, se accede a créditos que no lo vas a encontrar en plaza para un ciudadano común, porque son de organismos internacionales que únicamente se prestan para estados, donde las tasas de interés prácticamente son inexistentes en el mercado común, el Banco que Interamericano. tienen caso de gracia. Entonces, sí, yo te digo, sí se tuvo que endeudar. Y si vos lo comparás la deuda en dólares que tenía Francisco Pérez a la que dejó Alfredo Cornejo, tuvo una disminución de casi 12%. Obviamente que si la pasás a pesos, por las devaluaciones que hemos tenido, ha aumentado. Bien, claro. Bueno, y Adrián, ¿cómo se encuentra actualmente el presupuesto entonces? ¿Está aprobado? Bueno, el presupuesto tuvo media sanción únicamente con lo que es gasto corriente, eso que yo te decía, el algodón para el hospital, clarísimo, el salario del enfermero, del médico, del maestro, del policía, bien, del señor del Poder Judicial. ¿El docente? Pero no se privó directamente de la posibilidad de avanzar con toda la obra pública. Bien. Las viviendas, los kilómetros, los centros de salud, kilómetros de pavimento, digo. Sí, con eso no salió ese financiamiento, entonces la provincia no puede acceder. Bien, paréntesis, Adrián, ¿cómo hago yo como Estado provincial para, justamente contar con un presupuesto para lo que vos decís y no contar con un presupuesto para lo que vos también mencionás, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? El tema de los arreglos paritarios, que ya el gobierno programó fechas para el mes de marzo, el tema de los arreglos paritarios, ¿no? ¿Cómo yo puedo contar con un presupuesto si antes no he arreglado o no me he sentado a discutir en una mesa con, no sé, los sindicatos para acordar los arreglos paritarios? ¿Qué respuesta dice el oficialismo ante eso? No, porque tiene una previsión que se hace del momento cero, obviamente cuando se presenta el presupuesto, porque, a ver, esto recordemos que tenemos una obligación constitucional, el Poder Ejecutivo, el gobernador de la provincia, nuestra Constitución provincial dice que él es el único facultado para presentar la ley de presupuesto. Correcto. La presenta en la legislatura. Y de la fecha, el 30 de septiembre de cada año para el año que viene. Exacto. Entonces, en ese momento ya se hace una previsión. Se hace una previsión de el eventual valor del dólar, la inflación que va a tener, todo lo que te puede afectar para ya tener el dinero suficiente para avanzar después en cerrar una paritaria. Obviamente que se van a tener en cuenta también todos los parámetros nacionales, teniendo en cuenta ya los arreglos que va dando el gobierno nacional o las determinaciones que va dando el gobierno nacional, como por ejemplo con las sumas fijas que está determinando para las jubilaciones, y así un montón de situaciones que se van a tener y contemplar. Obviamente que, como ya lo dijo el gobernador, la cláusula gatillo hoy en día es inviable. O sea por que esa inflación, por ese evento inflacionario, porque no habrá cláusula gatillo. Un ingreso que se cae por la recaudación, obviamente, porque la actividad económica afecta a todas las empresas, a todo el contribuyente, bajan los ingresos y no pueden subir los aumentos, los gastos, es decir, no pueden subir los gastos en ascensor y los ingresos en escalera, como bien dijo y graficó el gobernador.
O sea que se cayó entonces ese marco de cláusula gatillo. Sí, ya lo ha manifestado el gobernador. ¿Y qué, la pregunta es la siguiente, Adrián? Se van a tener que centrar ¿Qué hacemos con otros parámetros como se están centrando a nivel nacional? Claro, la pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos con...? Perdón, Juanma. Sí, no, te preguntaba a propósito, disculpa la interrupción, Adrián. ¿Qué hacemos con aquel docente, el policía, el médico que esperaba esa cláusula gatillo, o al menos contaba con eso, que al fin y al cabo es el que termina padeciendo el mal manejo de la economía de, ya sea un gobierno nacional, provincial, municipal, siempre termina pagando el pato el laburante, digamos? ¿Qué pasa en ese contexto? Seguro. Y esto es propio del contexto macroeconómico nacional, bien, donde toda la caída de nuestra economía, toda esa retracción que ha tenido nuestra economía, claro, se pega de lleno en los ingresos que puede tener la provincia, porque si yo no tengo actividad económica, no voy a pagar mi patente, no voy a pagar mi ingreso bruto, no voy a pagar mi impuesto inmobiliario. Sí. Entonces los ingresos afectan directamente a la provincia. Claro. Y uno como provincia tampoco tiene muchas herramientas para manejarlos, ¿no? Entonces es inviable acordar una cláusula gatillo que después no se va a poder pagar. Hay que tener realmente una mirada estratégica entre todos, entre todos los aspectos que afectan a nuestra economía provincial y a los ingresos de la provincia para poder cerrar un aumento paritario, pero que sea cumplible. Claro, tal cual, que se pueda lograr. Bueno, ha sido muy claro, Adrián, ha sido muy claro el contacto, más allá de la interrupción por el contexto ahí con la línea, ha sido muy claro y te agradecemos por esto, porque es un tema sumamente importante, interesante para poder charlar, más allá de los acuerdos paritarios a los que muchos de los que nos están escuchando ahora están pendientes, ¿no? Pero incluso sobre el mismo presupuesto. Claro, que van a haber los acuerdos paritarios que se van a cerrar y que van a haber aumento. Bien, eso lo dijo el gobernador. A un montón de circunstancias, incluso las mismas pautas que está tomando el gobierno nacional a la hora de cerrar sus acuerdos paritarios. Bien, clarísimo, clarísimo. Así que ha quedado tema claro y nos parece, bueno, muy interesante también lo que estuvimos charlando y te damos las gracias por eso, ¿eh? No, gracias. Yo les agradezco, Juan Manuel, por la posibilidad de siempre estar en diálogo y en contacto con la audiencia. Muy bien, muy bien. A disposición como siempre, Adrián, ¿eh? Bueno, un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Ok, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. El contacto con el diputado provincial Adrián Reche de la Unión Cívica Radical Frente Cambia Mendoza. Estuvo charlando con nosotros el diputado provincial y bueno, sobre temas básicamente importantes, ¿no? Digo eso porque estuvimos hablando del presupuesto, del tema paritario y por supuesto que es información sumamente interesante para seguir escuchando.